Bienvenidos a este estudio. Es la continuación del estudio de santuarios y el polo adventista. Y vamos a seguir con el estudio de la teología adventista del santuario, pero antes de eso, para hacer un repaso de lo que vimos en el otro estudio, vamos a ver una presentación gráfica para que se comprenda más claramente por qué para nosotros es importante entender el santuario y por qué el príncipe de este mundo está haciendo guerra contra el estudio del santuario, para que no conozcamos justamente lo que Dios quiere que comprendamos. Y el título de esta presentación, que es cortita, es El camino a la ciudad de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén y que tiene calles de oro, y es de oro. Entonces, pero esta es una visión simbólica y tenemos que entender por qué tiene calles de oro. Y vamos a ver cuál es la Nueva Jerusalén, porque Dios lo reveló claramente. Y como Dios le mostró a Anahuay, después de que ella había recibido las primeras visiones entre 1844 y 1850, y habían sido publicadas en 1851, incluyendo en esa publicación la explicación que ellos le habían dado a las visiones, de que los pioneros le habían dado las visiones, pensando que se referían a lo que había ocurrido con ellos entre 1841 y 1844, porque hay una relación, hay una similitud en lo que anuncian las visiones. Dios le mostró a Anahuay que esas eran visiones proféticas y eran la verdad para los últimos días. Y ella lo publicó en 1854 como un anexo a primeros escritos. Y dice ella, se mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Ahora, ¿qué parte de lo publicado? La visión. Y por eso ella dice, la verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Y vamos a ver parte de estas visiones. Y empezando por la primera visión, que es muy importante, porque es una promesa de Dios para el pueblo adventista en el tiempo de la última generación. Y vamos a empezar por la primera visión de Ellen White. Ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad. Y fíjense que ella habla exclusivamente del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque el primero que lo recorre es el pueblo adventista. Tiene que recorrerlo el pueblo adventista y tiene que llegar a la ciudad de Dios, vamos a ver, antes del comienzo del tiempo de angustia, antes de poder predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y dice ella, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. O sea, para que entendiera que lo que iba a ver no estaba en la tierra, fue elevada en visión sobre el mundo. Y dice ella, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no la hallé en ninguna parte, en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. ¿Y dónde está el pueblo adventista? Estaba caminando más arriba de donde estaba ella. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Entonces fíjense que es un camino que llega a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo vamos a ir? Caminando por ese camino. Por eso tenemos que entender estas visiones, son muy interesantes. ¿Está el camino recto y angosto en el tenebroso mundo, en este mundo? Y la respuesta es clara, no está en este mundo. Está muy por encima del mundo. ¿A dónde está? Entonces, Dios le estaba mostrando que ese camino está simbólicamente en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No está en el mundo, porque hay una diferencia entre el mundo y el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿A dónde llega el camino angosto? Llega a la ciudad de Dios. Entonces está el mundo, está la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está? En el reino de Dios, el reino de los cielos, en el monte Sión, simbólicamente. Y hay un camino que hay que recorrer para llegar a la ciudad de Dios. Y ese es el camino angosto. Ahora, ¿cómo se llega a ese camino que está muy por encima del mundo? Eso es lo que nosotros tendríamos que entender.
Y sigue la visión, dice ella, en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Este es el clamor de medianoche que Jesús dijo que iba a despertar a las vírgenes dormidas. Porque en 1844 el pueblo adventista salió a recibir al esposo, el librito le amargó el vientre, y, como Jesús dice, a partir de ese momento el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes, que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, pero serían despertadas, y cuando fueran despertadas, y eso ocurriría en el tiempo de la última generación, verían iluminado el camino. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Entonces, y simplemente estamos haciendo algunas preguntitas para repasar esto. O sea, ¿cuál es la luz que ilumina el camino recto y angosto? Y es la luz del clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas, al pueblo adventista, en el tiempo de la última generación. Y esta es palabra profética segura, tiene que ocurrir. ¿Quiénes estaban recorriendo el camino recto y angosto? Una parte del pueblo adventista, los que habían entrado por la puerta estrecha a el reino y el templo de Dios, porque había una puerta abierta que teníamos que buscar y encontrar. ¿Quién iba con ellos? ¿En quién tenían puestos los ojos? En Jesús. Como dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe, porque tenían que seguir el mismo camino que él siguió. Y no es que estaríamos viendo a Jesús como persona, sino es simbólico esto. Estaríamos viendo cuál es el camino que él recorrió por la fe, porque tendríamos que llegar a tener la fe de Jesús y tendríamos que seguir las pisadas de Jesús. Entonces, como Jesús nos dice, le dice al ángel de la iglesia de Reforma, y cuyo remanente era el pueblo adventista, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Y nos dice que es el santo, el verdadero, porque hay uno falso. En este tiempo habría uno falso. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué nos dice? Porque nosotros sabemos que hay otro Jesús que les dio la llave de su reino a quien, al hombre pecado. Y esas son 2 llaves. Una que abre el infierno y cierra el infierno, y la otra que abre y cierra el cielo. Porque ese reino, el reino del príncipe de este mundo, está representado en la tiara que tiene el Papa, que le dio Constantino, por su autoridad en el infierno, porque el príncipe de este mundo es rey del infierno. En cambio, para Dios no existe el infierno, es una cuestión pagana. Por eso Jesús dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, esa puerta abierta es la puerta de los lugares asolados que tienen que ser reedificados, la puerta por la que se entra al templo de Dios. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces, esa puerta abierta es el verdadero Jesús, al quien tendríamos que encontrar. La puerta estrecha. Y el que entra por la puerta estrecha, entra al lugar santuario de Dios y puede empezar a recorrer el camino angosto. Pero el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, ¿dónde estarían? Afuera. Se habrían dormido, se habrían olvidado de la misión que Dios les dio y estarían durmiendo tranquilamente hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Y Jesús las está llamando. Y les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Ahora, cuando Jesús entra, la persona entra por la puerta estrecha y empieza a recorrer el camino angosto. Pero Jesús está afuera y el ángel de la Odisea se cree rico y de nada tiene necesidad. Por eso hay que despertarlo. Y dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Lo voy a hacer parte del templo de Dios. Como le promete al que empieza a recorrer el camino angosto, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. O sea, el que recorre el camino angosto, ¿no?, y si llega al final del camino va a ser columna en el templo de Dios, porque el templo de Dios es el que está a partir de la puerta estrecha. El que entra por la puerta estrecha entró al templo de Dios, y al final del camino está la Nueva Jerusalén. Pero es parte del templo de Dios.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, por eso tendríamos que buscar hasta encontrar la puerta abierta para entrar al templo de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo están representados la ciudad de Dios y el camino en el santuario? Porque Jesús dice que nos va a hacer columnas del templo de Dios. Ahora, si por la puerta se entra al templo de Dios y al final del camino está la ciudad de Dios, ¿cómo vemos eso en el santuario? ¿Está representado en los símbolos? Y la respuesta es sí. Está claramente representado. En los símbolos del santuario del desierto tendríamos un atrio, tendríamos el tabernáculo, estaba la entrada, estaba el altar, la fuente, la puerta, el lugar santo, estaba la lámpara, el altar del incienso, la mesa de los panes, la proposición de Dios, estaba el velo, y después, en el lugar santísimo, estaba el trono de Dios, el trono de la gracia. Ahora, ¿dónde estaban los pecadores? En el atrio. Porque ese es el lugar donde nacen, viven y deben morir los esclavos del pecado, los panes con levadura. Y en el atrio es el lugar simbólico donde murió Jesús, porque el altar es un símbolo del lugar donde tenía que morir Jesús para liberar a los esclavos del pecado. Entonces, el atrio es un símbolo, como saber, de nuestro mundo, del reino del príncipe de este mundo, estamos los pecadores. Ahora, ¿y cómo está representada la ciudad de Dios? Por la mesa de los panes de la proposición. Entonces, el camino va desde donde estamos nosotros, desde el atrio, hasta la mesa de los panes de la proposición. Y tendríamos que entenderlo. El clamor de medianoche tendría que iluminar ese camino paso a paso. ¿Cómo debemos recorrerlo? Día a día y paso a paso. Por eso la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, está representada por la mesa de los panes de la proposición de Dios. 12 panes. Por las 12 tribus de Israel, sin levadura, sin pecado, y ungidos con aceite, símbolo de hombres transformados a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y el camino es el que nos lleva desde el atrio a la mesa de los panes, la proposición de Dios, porque esa es la Nueva Jerusalén. Y cuando uno ve en el Apocalipsis, ve que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos, tiene 12 puertas, y es interesante lo que es, y tiene caminos de oro. Ahora, ¿por qué? Y vamos a ver qué significa la Nueva Jerusalén, porque no es como muchos se la imaginan una ciudad que está en el cielo. ¿No? La Nueva Jerusalén está en el reino de los cielos, pero físicamente, ¿dónde está? ¿Dónde están los hijos? Están los hijos de Dios. ¿Dónde están los panes? Sin levadura. Y vamos a ver un poco más eso, porque Dios lo anunció. En el Evangelio del Reino, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, no es una ciudad física, es la esposa a quien Dios redime, son los redimidos de Jehová. Como leemos en Isaías 52, del 6 al 9. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y acá está hablando Jehová, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y anuncia voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Por qué? Esta es una profecía para la última generación, porque los lugares asolados habrían sido asolados, pero Jehová volvería a llevar a su pueblo a Sión, a su reino. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. ¿A quién redimió? A Jerusalén ha redimido, porque Jerusalén es un símbolo de ¿quién? De los redimidos de Jehová, de esos 12 panes, porque la esposa del Cordero no es una ciudad, son los redimidos, a los que él va a confesar en las bodas. Por eso, para ser parte de la esposa, el pueblo de Dios no puede estar desnudo como el ángel de la Odisea. Tiene que estar vestido con el vestido de bodas. Y en Isaías 52, Dios llama a su pueblo a despertarse y a prepararse para las bodas. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión,
vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. ¿Quién está desnuda? Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. En esa condición estaría su pueblo. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Entonces, por eso es interesante empezar a ver el significado profético de los símbolos de las visiones, porque el pueblo adventista tiene que recorrer ese camino para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas y ser hecho parte de la Nueva Jerusalén, parte de la iglesia triunfante. Y debe estar vestida del mismo modo en el que va a estar vestida la gran multitud que, durante el tiempo de angustia y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, saldrá de la gran Babilonia y entrará por las puertas de la ciudad de Dios, la gran multitud sobre la que Dios estará reinando, como leemos en Apocalipsis 19, 6 a 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué predicaron los siervos de Dios? El Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué está pasando ahora? Jehová está reinando sobre una gran multitud. Y esa multitud dice, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y cuál es el fruto de ese reinado? Fíjense, ellos también recorrieron el camino angosto y llegaron al final del camino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Son parte de la esposa del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, nosotros también tenemos que estar como la gran multitud, pero antes del comienzo del tiempo de angustia. Y fíjense que esto es lo que quieren impedir el dragón y su mujer. Y por eso mandaría a nosotros lobos vestidos de ovejas. O sea, quieren impedir que el fuerte pregón sea predicado. Pero antes de eso tienen que impedir que el pueblo adventista recorra el camino a la ciudad de Dios, que comprenda la doctrina del santuario, que recupere el conocimiento del Evangelio eterno. Y así sigue la visión. Dice ella, pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, perdieron su fe en la luz. Y esa luz es la que sale de sus lámparas, porque las vírgenes arreglan sus lámparas, ven iluminado el camino y empiezan a recorrerlo. Se les acaba el aceite. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Y no siguen el camino. Aunque habían entrado por la puerta estrecha y estaban recorriendo el camino angosto, no siguen. Y esto, cuando uno pone en paralelo la parábola de Jesús sobre el sembrador, esto equivale a la semilla que cae en los pedregales, porque la persona inicialmente la recibe con gozo y empieza a seguir el camino, empieza a hacer la obra que Dios les dio. Pero cuando está en el camino viene la persecución por causa de la palabra y esa persona se vuelve atrás y niega esa luz y la semilla no da fruto. Entonces, ¿cuánto lleva llegar al final del camino hacia Dios? O sea, es el camino de la santificación. El que lo que recorre es transformado a imagen de Jesús y debe llegar al final del camino para poder recibir el sello de Dios y entrar con el esposo a las bodas. ¿Quiénes se caen del camino? Las vírgenes a las que se les acaba el aceite. ¿Quiénes llegan al final del camino y entran con el esposo a las bodas? Las vírgenes sensatas, como Jesús lo dijo. Porque aquí está hablando el pueblo adventista. Está hablando de los adventistas que llegan al final del camino. Y esta representación de ese camino que hicieron los primeros adventistas
Acá vemos en el fondo, en la pared, a los adventistas mirando el camino, porque ellos no estaban en el camino, ¿no? Eran conscientes, pero sabían que el pueblo adventista lo iba a recorrer. Entonces ahí está Elena de White, están los otros adventistas dibujados, y el pueblo recorriendo el camino, y Jesús guiándolos hacia la ciudad de Dios, hacia Jerusalén. Al final del camino se llega a la ciudad de Dios. Y dibujaron ellos, fíjense acá en los círculos, algunos que se caen del camino. Dibujaron poquititos que se caen. No sabemos cuántos se van a caer, pero lo importante es que algunos van a llegar al final del camino, y como después Dios le reveló a Nahuay, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque este es el camino de la santificación. El que llega a la cima del monte Sión llega a alcanzar la estatura de Cristo, como dice Pablo. Y así sigue la visión. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? Dice, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. ¿Y qué vio ella? Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En sus frentes llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Y esto es lo que ocurre al final del camino. Entran con el esposo a las bodas, Jesús confiesa el nombre de los vencedores como parte de su esposa, quedan sin mancha delante del trono de Dios, y después tienen que ir a la batalla. Dios derrama sobre ellos la lluvia tardía. Entonces, ¿qué pasará con los que llegan al final del camino a la ciudad de Dios? Los 144.000 estarán sellados y perfectamente unidos. Habrán entrado con el esposo, serán parte de la ciudad de Dios y columnas del templo de Dios. Y en su frente tendrá escrito el nombre de Dios y el Cordero, y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, porque ya serán parte de la esposa. Y cuando Dios señale el tiempo, derramará sobre ellos la lluvia tardía. Y los rostros de los sellados quedarán iluminados con la gloria de Dios, como anuncia la profecía de Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Dios, de la cual quedó destituido el hombre cuando pecó, habrá sido restituida a los 144.000 sellados. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Fíjense que esa es la promesa del pueblo adventista. Y va a haber 144.000 sellados. Es un número simbólico porque parte de una profecía. Son 12.000 de cada una de las 12 tribus. Y después Dios le dio una segunda visión a Elena de White, que estudiamos la semana pasada. Y en esta visión Dios le mostró a Elena de White en varios aspectos importantes para nosotros. Dijo el ángel, dice ella, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Qué le dice Dios? La puerta está abierta, si no, no podríamos entrar. Pero Jesús se levantó para cerrarla. Pero ¿quién entendería el santuario? No los primeros adventistas. Para los primeros adventistas el santuario continuaría siendo un misterio, incluyendo la NJOA. Pero lo comprenderían todos los que esperaran pacientemente, los adventistas de la última generación. Y además se le muestra que Jesús no había cerrado la puerta del lugar santo, se había levantado a cerrar la puerta del lugar santo. Esa sería una acción futura, pero en 1844 había comenzado el periodo de tiempo en el que debería cerrarla. Había empezado la purificación del santuario. Jesús había entrado al lugar santísimo a purificar el santuario. ¿Y quiénes comprenderían el misterio? Fíjense lo que se le dice después. Y ella escuchó que Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿A quién? A él. Porque él había dejado una puerta abierta. Y todos los que lo hallaran serían los que encontraran la puerta abierta. Todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera
el santuario se desposaría con la Nueva Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Dios? Son las bodas del Cordero. El juicio investigador son las bodas del Cordero. Y todos los que buscaran y hallaran a Jesús, al santo, al verdadero Jesús, la puerta abierta, comprenderían la obra que Él está haciendo en el santuario celestial. Esto les mostraba claramente, fíjense a nuestros hermanos, que aún no habían hallado a Jesús. O sea, el conocimiento que tenían no era verdadero, aún no habían recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y lo buscaríamos y lo hallaríamos en el tiempo de la última generación. Y mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la Nueva Jerusalén. En eso consiste la primera parte del juicio investigador, en las bodas del Cordero, que es previa a la purificación del santuario. Porque el santuario solamente es purificado después de que se completan las bodas, después de que Jesús confiese el nombre de la gran multitud que habrá vencido en el tiempo del fuerte pregón. Y sigue la visión, dice Elena. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Fíjense, ella vio estos 4 elementos. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Entonces Dios que le estaba mostrando que esos enseres son un símbolo de los que entran al lugar santo, de los que encuentran la puerta abierta y entran por ella al lugar santuario de Dios. Y tendríamos que entender nosotros qué significa cada uno de estos enseres. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Y además, dice ella, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. No vio ángeles, ¿qué vio? Figuras que representaban ángeles. ¿Qué significa esto? La puerta del lugar santo estaba abierta y se podía entrar. Si no, ¿cómo podemos entrar al templo de Dios? Está abierta la puerta. Jesús estaba oficiando en ambos departamentos del santuario celestial. Estaba oficiando el continuo para el perdón de los pecados conscientes y al mismo tiempo la expiación. Los enseres del lugar santo reflejaban la imagen de los que allí entraban. Eran un símbolo de las personas que entran en el templo de Dios. Y nosotros tendríamos que entender, justamente los que esperaran pacientemente comprenderían qué significa esto. Y el santuario celestial que ya vio era simbólico, ya que como el santuario del desierto contenía figuras que representaban ángeles, contenía elementos que eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Entonces, pero ellos no lo entendieron, pero nosotros lo comprenderíamos, esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿qué partes tiene el santuario? Y vamos a tratar de asociar lo que Dios le mostró en el Josué. El atrio es un símbolo del lugar donde están los pecadores, los esclavos del pecado, el lugar donde Jesús fue crucificado para redimirnos de la esclavitud del pecado. Porque Jesús tomó nuestro lugar en el atrio, siendo que Él nació y vivió siempre la presencia de Dios, pero salió de la presencia de Dios para morir en el altar. ¿Y cuándo quedó separado de Dios? Cuando Él sintió que Dios lo dejó en el atrio y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, como dice la profecía de Apocalipsis 11:8, en este lugar también estarían los cadáveres de los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que es la ciudad del dragón, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, el atrio es un símbolo de la ciudad del príncipe de este mundo, el reino del pecado y de la muerte, donde murió Jesús. Porque el altar era simbólico, pero el lugar real donde murió fue en este mundo, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad de Dios, donde estaban los pecadores. Y ahí, por eso Dios llama a este lugar, que es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, aunque está dentro del santuario, pero está separado del templo de Dios, de donde Dios mora.
Y el tabernáculo es un símbolo del reino de Dios, del Edén, porque Adán y Eva estaban donde estaba el trono de Dios. Y también es un símbolo de Canaán, porque Canaán se lo toma como un símbolo, a donde Dios llevó al pueblo de Israel, como un símbolo del reino de Dios. Y Adán y Eva fueron sacados de la presencia de Dios y fueron dejados afuera, ¿no? En el atrio, simbólicamente en el atrio, donde están los esclavos del pecado. La puerta ahora estaba cerrada, Dios puso 2 querubines para que no pudiera entrar de vuelta al Edén. Estaba cerrada porque los pecadores no podían entrar, la fuente no estaba disponible, el altar era una promesa, y para que conocieran esta promesa, ahí afuera del Edén, Dios sacrificó 2 corderitos, actuando como padre de familia. Edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos sobre los corderos, los sacrificó, cargó sus pecados y los vistió con sus pieles, para enseñarles lo que ellos tenían que hacer durante el continuo, para ser perdonados sus pecados conscientes. Y de ese modo anunció que el Mesías moriría ¿dónde? Fuera de su casa, fuera del templo, donde habían quedado Adán y Eva, como hijo del hombre, pero sin tener pecado, sería un corderito sin mancha. Y los hombres, y la profecía también anuncia que los hombres que en nuestro tiempo continúen en el atrio, donde los gentiles que huyeron y echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad estarían adorando a sus dioses, no serían medidos. Y esto es importante, porque esto nos muestra uno de los errores que tenían nuestros pioneros sobre el juicio investigador. Porque ellos pensaban que todos los hombres iban a ser medidos y se iba a decidir el destino eterno de todos los hombres. Pero no es así. Solo van a ser medidos los que estén dentro del templo de Dios, los vencedores. Como dice Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Porque en el tiempo de la iglesia primitiva, la ciudad santa eran los que estaban dentro del templo de Dios recorriendo el camino angosto. Y los gentiles que estaban afuera, haciendo sacrificios a sus dioses, ¿no?, hollaron hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero en este tiempo no serían medidos. Los que estén afuera no serán medidos. Por eso el juicio investigador son las bodas del Cordero, porque él dice en Apocalipsis 3:5, al que venciere, no borré su nombre del libro de la vida. Pero el que no vence, el que queda afuera, lo voy a borrar. Y si borra su nombre del libro de la vida, ¿qué va a pasar? No va a confesar su nombre en las bodas, porque solo va a confesar el nombre de los vencedores, porque son las bodas del Cordero. Los que no se salvan no necesitan ser juzgados, porque no vencieron. No aceptaron la salvación y Jesús sabe que la aceptó. Entonces los que no son juzgados en las bodas, sus nombres serán revisados durante el milenio por los salvos, para que sepamos qué pasó con ellos. Entonces Dios por misericordia previó el modo en que se llevaría a cabo el juicio investigador. En la primera parte solo Jesús confiesa el nombre de los vencedores, y el resto, su nombre, va a ser estudiado en el milenio. Y el tabernáculo es un símbolo del reino y el templo de Dios, el nuevo pacto, el lugar donde los redimidos de la esclavitud del pecado podríamos entrar después de salir de la cárcel. Porque Adán y Eva quedaron afuera, en la cárcel, presos en el reino del pecado y la muerte. Pero como Jesús lo hizo, lo anunciaba la profecía, él vino a predicar el evangelio del reino de Dios, como está en Isaías 61, 1 y 2. Y Jesús, cuando empezó su ministerio, entró a la sinagoga el primer sábado y le dieron el libro de Isaías, buscó este párrafo y lo leyó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿A qué cautivos? Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A quiénes? A nosotros. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año cuando la puerta de la casa de Dios va a estar abierta. Porque íbamos a ser redimidos, pero para salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios habría un tiempo, porque después la puerta se cerraría. Y Jesús vino a anunciar el año de la buena voluntad de Jehová.
Y como anunciaba la profecía de Salmo 118, se abriría la puerta de la casa de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasaría? En el atrio, en la cárcel, en la gran ciudad del dragón, donde estaban los esclavos del pecado. Ahí es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero. Y Él murió tomando nuestro lugar. Fuera de la casa de Dios, fuera del templo de Dios, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Fíjense, Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomemos el lugar de Él. Y entonces ahí se cumplió la profecía del altar. Y entonces la fuente estuvo disponible y se abrió la puerta. ¿Y para qué? Para que podamos entrar a la casa de Dios, el reino de Dios, el antitipo del Edén, de Canaán. Y el objetivo, la proposición de Dios, es que a los que entran por su casa, finalmente los va a poner en la mesa de los panes de la proposición. Va a transformar los clavos del pecado, los panes con levadura, en panes sin levadura, ungidos como aceite, como Jesús. Los va a transformar en imagen del primogénito entre muchos hermanos. Y en el lugar santísimo estaba el trono de Dios, el trono de la gracia. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y no hubo separación. Porque como decía la profecía, ahora Dios pondría su trono en el templo del nuevo pacto. Y ese templo del nuevo pacto estaría formado por piedras vivas, por todos los que entraran por la puerta abierta. Y ese trono ahora estaría, ¿dónde? En cada uno de los que entraran por la puerta abierta, como dijo Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estaba interior de él. Y después dijo, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. El río de agua de vida que sale del trono de Dios y el Cordero correría del interior de cada una de las piedras vivas, de todos los que entraran por la puerta abierta. Entonces la puerta de la cárcel estaba abierta. La puerta de la casa de Dios está abierta. Pero se va a cerrar. Por eso en la última generación hay que anunciar que esa puerta va a llegar a cerrarse. Y se abrió el camino nuevo y vivo que dice el autor de Hebreos, para que entremos a lo que ahora es el lugar santísimo, y el trono de Dios venga a morar a nosotros, Dios venga a morar a nosotros. Y como Dios les mostró en el Juárez, todos los seres del lugar santo representan, son símbolos de los hijos de Dios. Tanto la lámpara, el altar del incienso, como la mesa de los panes de la proposición, y también el incensario. Entonces la pregunta es, ¿queremos prepararle el camino a Jesús? Si es así, como vírgenes sensatas, debemos arreglar nuestras lámparas, debemos buscar y encontrar, en primer lugar, la puerta abierta, la puerta estrecha. Tenemos que encontrar al santo, al verdadero Jesús, para después entrar por ella al reino de Dios y recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios. Porque eso es lo que Dios le mostró a Juárez que harían las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Y en Mateo 7, 13 al 14, Jesús nos dice, el Sermón del Monte, porque está dirigido especialmente para nosotros, para la última generación, que entremos por la puerta estrecha. Como decía, hay un falso Jesús y está el santo del verdadero. Y hay dos puertas, porque Jesús es la puerta. Está la puerta ancha y la puerta estrecha. Y nos dice, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque a esta habría que buscarla, a la puerta abierta habría que buscarla. Y la promesa es que todo el que la busque la va a encontrar. Dice, buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca, halla. Todo el que la busque. Ahora, el que no la encuentre es porque no la buscó. Porque la promesa de Dios es que Él se va a encargar que todo el que la busque, todo el que quiera conocer la verdad, la va a conocer. Y va a entrar por la puerta estrecha y va a llegar al final del camino angosto y va a ser hecho parte de la ciudad y el templo de Dios. En el caso nuestro nos dice que vamos a ser hechos columnas del templo de Dios. Y cuando encontramos la puerta estrecha, como Jesús dijo,
Cuando lo encontremos a Él, entonces veremos iluminado cuál es el camino que debemos recorrer paso a paso y día a día, el camino que ilumina el clamor de medianoche. ¿Y qué pasa después de llegar a la ciudad de Dios? Ahí no termina la historia, porque ahí se cumple la segunda etapa de nuestra misión, y viene la última. Después que Jesús confiese nuestro nombre en las bodas, para que lleguemos a ser parte de las primicias de la esposa del Cordero, deberemos ir con Él a llamar al pueblo de Dios que aún va a estar cautivo en el atrio, en medio de la Gran Babilonia, a salir de ella, para poder entrar por las puertas de la ciudad y el templo de Dios. Y leo Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Hay esposas? Sí. Las primicias de la esposa del Cordero, que ya entraron, recorrieron el camino angosto, son parte de la ciudad de Dios y ahora llaman. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque es tiempo de misericordia. La puerta, como Dios les mostró en el juez, se habrá cerrado para las vírgenes insensatas, pero estará abierta para quienes, para que todos los que quieran entrar. Y como dice Joel 2:32, si todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, fíjense, en el reino de Dios y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Y dónde estará? En la ciudad de Dios. Entonces ese es el remanente, las primicias de la esposa del Cordero, que va a llamar al pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia, junto con ¿quién? Con el Cordero, con el Espíritu. Junto a Dios van a llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y ese es el destino del pueblo adventista. Y todo el que se ha hecho parte del templo de Dios nunca más va a salir de ahí. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la ciudad de Dios, que tendríamos que entender cuál es. Lo que falta es detallar claramente, paso por paso, cuál es el camino. Pero el destino lo conocemos. Y por supuesto, Satanás no quiere que esto pase. Entonces, como vamos a ver ahora, está haciendo guerra al estudio que Dios dijo que tenía que hacer el pueblo adventista. ¿Para qué? Para que no recupere el conocimiento de la verdad, no recorra el camino angosto y no llegue a la ciudad de Dios.